Txalapartaren egoitzan aurkeztu berri dugu Krabelinen iraultzaren 50. urteurrenaren harira argitaratu genuen komikia, euskaraz herriak du gehien agintzen izenburua duena, eta gaztelaniaz El pueblo es quien más ordena. Lan honek Krabelinen iraultzaren gertakizunak herritarren ikuspegitik jasotzen ditu. Raquel Varela historialari portugalarrak idatzi du, eta Robson Bilalbaren ilustrazioak ditu, eta gurekin dugu, hain zuzen ere, Raquel Varela. Ongi etorri, Raquel, benvinda. Muchas gracias. Lamento de no poderlo hacer en euskera, pero estoy encantada de que este libro ha sido traducido en euskera y puede llegar a los lectores. Raquel, lan honek iraultzan behetik parte hartu zutenen esperientzien garrantzia islatzen du, kontakizun historikoetatik at gelditu ohi diren horienena. Esanen zenuke hori dela hain zuzen lan honen ekarpen nagusia, itzalean gelditu ohi den zati hori erretratatzea? Sí, Robson y yo quisimos mucho centrar la cuestión de la centralidad del trabajo y de los movimientos desde abajo y de los procesos revolucionarios, porque casi todo el mundo habla, por ejemplo, de Chile, de una contrarrevolución sangrienta en 1973, y casi nadie en el Estado español, en otros países, reconoce la importancia de la revolución de los claves en el fin del franquismo y el impacto que tuvo los pactos de Moncloa y, digamos, la contrarrevolución preventiva que se dio en el Estado español con la transición pacífica, una transición de arriba, pero es una transición de arriba que es una reacción al miedo del contagio de la Revolución Portuguesa. Aquí lo que el presidente de los Estados Unidos a altura decía, Gerald Ford, el Mediterráneo rojo. Entonces, lo que tenemos es, claramente, hablamos de una revolución que es un proceso ibérico y cuya centralidad definitiva son los trabajadores. Más de 3 millones de portugueses han estado envolvidos en consejos obreros, autogestión de escuelas, de hospitales, un proceso que solo tiene comparación con Barcelona en los años 30. Y ese proceso hoy, cuando estamos viviendo ese proceso de decadencia del capitalismo que nos arrastra a guerras, a un genocidio en directo en la televisión en Palestina, a una degradación del sentido del trabajo, el trabajo se torna en un lugar tóxico de exhaustión, es fundamental redescubrir qué son los procesos revolucionarios y en particular la revolución portuguesa, porque es como una revolución del siglo XXI, en el sentido de que los maestros, los médicos, los obreros, los estudiantes, los hombres y las mujeres, el movimiento social como un todo y profundamente participativo del punto de vista de la democracia. Hain zuzen ere, nabarmendu ohi duzu antolaketa maila hori, autoantolaketa maila hori izan zela iraultzaren ezaugarri nagusietako bat. Herritarren parte hartze maila oso altua izan zelako, herri botere forma berriak sortu zirelako eta milaka pertsonak parte hartu zutelako egunero egin beharrekoa erabakitzen zuten kontseiluetan. Nola izan zen posible langile klasearen parte hartze maila hori? Nola heldu zen horraino? Bueno, la Revolución Portuguesa empieza con las revoluciones anticoloniales en África y la base social son los trabajadores forzados. Aquí contamos la historia, una historia ficcional de cómic, y en otro libro que ha sido publicado en castellano, Historia Popular de la Revolución Portuguesa, desarrollo un poco eso. Lo que pasa es que la base social son los trabajadores forzados. Portugal es el país que más utiliza trabajo forzado y hasta más tarde en el siglo XX. Los movimientos de libertación nacional han llevado a la derrota el ejército portugués, el ejército de Portugal, y un golpe de Estado abre un proceso revolucionario. Y la verdad, aunque los militares progresistas intentan convencer al inicio a la gente a se quedar en casa, la gente invade las calles, pero se va directo a sus locales de trabajo. Estamos hablando de que en miles de locales de trabajo en los primeros días la gente llega y se autoorganiza en consejos.
¿De qué forma lo hace? Hace reuniones plenarias y elige 3, 5 representantes que tienen mandatos revogables. Entonces no es una democracia delegativa, representativa, sino una democracia popular directa, porque los representantes, si no lo cumplen, lo que hace son afastados inmediatamente. Entonces, y, y, mm, y empieza una lo gustaría decirlo porque tiene una capa, un fondo profundamente científico del punto de vista de los estudios de los soviets y de la dualidad de poderes en el siglo XX, y tiene una carga subjetiva que es también científica, porque lo que quiero subrayar es que la gente cuando vaya a sus locales de trabajo, empieza autogeriendo sus locales de trabajo, se cambia a sí propio. La gente se transforma, no solo transforma los locales de trabajo, se transforma así. Entonces, hay muchas ocupaciones de vivienda, pero también ocupaciones para hacer teatros, para hacer centros culturales, deportivos, pensar y repensar todo el modo de vida de un punto de vista humanista. Al mismo tiempo, hay soluciones para problemas que nos parecían imposibles. Portugal tenía la tasa más alta de mortalidad infantil de Europa y no tenía servicio nacional de salud. Y eso es construido con asamblea de médicos que deciden abrir las emergencias, que deciden abrir consultas, que deciden la carrera médica. Y son ellos que van a tornar posible la construcción de un servicio de salud. Lo mismo se pasa con las escuelas y con los obreros, porque la Revolución Portuguesa se da encima de la mayor crisis del fin de la reconstrucción de Europa del posguerra. Y hablamos de 2 dígitos de inflación, de paro, y los obreros conquistan reducción de la jornada del trabajo, a veces duplicación y triplicación de sueldo, no trabajar por la noche, excepto en casos de emergencia. Entonces, y el país no colapsa, por el contrario, el país se transforma de la Edad Media al siglo XXI. Entonces, la participación democrática y popular en un proceso de crisis capitalista es lo que permite construir por la primera vez niveles de civilización, de bienestar que no eran posibles antes. Dagoeneko aipatu dituzu eta komikian ere agertzen dira Portugalgo koloniak. Zein izan zen Afrikako iraultza antikolonialen eragina Portugalgo iraultzan eta kontrara nola eragin zuen iraultzak kolonietan? Ha sido muy importante porque el proceso de emancipación de las colonias es un proceso de lucha y movimiento por autodeterminación. Eso, claro, puede tener distintos caminos políticos, consoante la dirección del proceso. Pero el proceso en sí es un proceso que moviliza masas de gente contra el poder. Y eso tiene una fuerza que finalmente se ha tornado victoriosa, derrubando el Estado portugués. Em, eh, Guinea-Bissau, liderada por un gran liderazgo socialista, Amílcar Cabral, Angola y Mozambique han sido el centro de las luchas de los movimientos anticoloniales, y Guinea sobre todo. Amílcar Cabral era un hombre, para mí, podemos decir, incluirlo en entre los grandes dirigentes internacionalistas, porque tenía un pensamiento más allá del nacionalismo africano stricto sensu. Pensaba el socialismo, el internacionalismo, pensaba incluso en alianzas con el pueblo portugués contra el Estado portugués. Ha sido asesinado antes incluso del fin de la guerra, pero su estrategia militar, política y cultural ha tornado imposible al ejército portugués vencer eh, en, en Guinea. Y ahí se formó el movimiento de capitanes, que es un movimiento de oficialidad intermedia, algo muy raro en la historia del siglo XX, que es un grupo de militares que hace un golpe contra la guerra.
y que demuestran que el Estado portugués ya no tenía fuerza incluso dentro de su propia oficialidad intermedia. Y son ellos que van a llevar a cabo el golpe de 25 de abril de 74 que empieza la Revolución Portuguesa. Y yo he estudiado en mi tesis de doctorado sobre la historia del Partido Comunista Portugués y también numerosos artículos sobre el impacto en la transición española. Las élites franquistas inmediatamente van a procurar de negociar una transición para España por temor de la Revolución Portuguesa, incluso utilizando, digamos, los partidos reformistas como el Partido Comunista y el Partido Socialista como pilotos de esa transición. Entonces, no creo que históricamente es sostenible hablar de la guerra colonial y de la Revolución Portuguesa y de la transición española. En la verdad, tenemos que hablar de un largo periodo que empieza con las revoluciones anticoloniales en el inicio de los 60 y que va hasta los 70. Inserido también un proceso revolucionario mundial donde está el epicentro del mayo de 68 en Francia, claro. Liburuaren portugesezko bertsioak Utopia izena du, eta 1974an Portugalen gertatutako utopia horrek bere mugak izan zituen, baina nabarmentzen duzu iraultzaren arrastoek iraun egin zutela eta garaiko lorpen batzuk gaur egun arte heldu direla. Zeintzuk izan ziren iraultzaren ondare nagusiak? Zer heldu zaigu egun haietatik? Eh, El legado de la revolución es el Servicio Nacional de Salud, enseñanza para todos, un estado de bienestar social y protección de los derechos laborales. Eso todo se ha desaparecido. En la verdad, hoy en Portugal no se puede hablar que hay un Servicio Nacional de Salud. La educación es profundamente dualista, clasista. Tiene calidad para quien tiene dinero, mucho dinero, no poco dinero, sino tampoco tiene calidad. Y hay una degradación acelerada de calidad de vida en el trabajo que se ha tornado una tortura. Pero el mayor legado de la revolución, eso perdura y es indestructible. Es la idea de que fue posible. Y para mí hoy, como marxista y como socialista, que pienso en una sociedad socialista, que creo profundamente que es posible vivir en una sociedad donde cooperamos con propiedad común de los medios principales de producción y que eso vaya a desarrollar nosotros como individuos de un punto de vista humanista. Esa prefiguración política, ese proyecto está profundamente marcado por las experiencias desastrosas y dictatoriales de Stalin, de Pol Pot y otras que acontecieron, que no eran experiencias socialistas ni de trabajadores, eran experiencias contra los trabajadores. Podemos mirar la Revolución Portuguesa y sus 19 meses como una experiencia socialista en acto donde la libertad y la igualdad se ampliaron a niveles históricos, no solo para Portugal, sino para todo el mundo. Entonces yo creo que la ignorancia de la Revolución Portuguesa, del proceso revolucionario portugués, y estar constantemente hablando del golpe de Estado de Chile es un poco como decir a las clases trabajadoras, no intenten hacer revoluciones, sino van a ser masacrados con baño de sangre. Que es un poco también lo que se pasa con la Palestina, con ese genocidio indirecto. Es decir, si intentan emanciparse, los destruimos. Pero si olhamos la resistencia palestiniana en países hoy como los Estados Unidos e Inglaterra, y a un nivel limitado, claro, comparando con lo que se pasa en Gaza. Pero si olhamos lo que se pasó con la Revolución Portuguesa y otros procesos revolucionarios, incluso la Revolución Rusa hasta los años 20, lo que vimos es la utopía en acción, es la transformación en acción. Es realmente aquello que Perry Anderson designa la autodeterminación. El espectro de la libertad se ha ampliado a todos los niveles materiales, culturales e individuales.
Para mí, el mayor legado de la Revolución Portuguesa es la utopía en acto, es la utopía concreta. Y eso es absolutamente maravilloso. Ba, Raquel Varela, eskerrik asko plazer bat da, zu gurekin izatea. Es un Es que placer. caso.